Los logros más importantes del sector educativo es contar con una línea técnica clara. Hemos tenido un cambio en la mirada de los niños y de los servicios, pasando de una mirada que estaba mucho más centrada en el cuidado y en la inserción de la mujer al mercado laboral, o de unos servicios educativos en donde los niños eran vistos como receptores pasivos del conocimiento, a unos servicios que están sobre una mirada de los niños como sujetos activos que construyen ese conocimiento en interacciones en ambientes educativos que también incluyen a sus familias y a las comunidades. Es así como hemos llevado esta línea técnica a distintos entornos, como las modalidades de atención del ICBF. Ahora tenemos el gran reto de llevarlo a los privados, y para eso hemos diseñado un sistema de gestión de la calidad en donde las secretarías de educación son aliadas muy importantes. La idea es entonces que consolidemos este sistema de gestión de la calidad para garantizar esas condiciones de calidad en todos los entornos en donde están los niños. Tal vez quizás el logro más importante de esta experiencia de Plan al participar con la Alta Consejería de la Presidencia en el programa y en la política de Cero a Siempre para la primera infancia es realmente haber construido estas alianzas público-privadas, donde por primera vez se aprovecha la experiencia de campo, la experiencia de conocimientos, en el caso de Plan de 55 años, trabajando por los derechos de la primera infancia, por los derechos de los niños y las niñas, se capitaliza y se vuelve parte de la política que el Estado formula. No es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma en el sentido de aglutinar diferentes actores para hacer política desde lo nacional, involucrando a la sociedad civil, involucrando a las personas en los territorios, involucrando a las entidades territoriales, involucrando a las entidades gubernamentales. El principal logro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a lo largo de estos 8 años del desarrollo de la política de Cero a Siempre ha sido la atención de 2 millones de niños y niñas entre 0 y 5 años, de una forma descentralizada, con una gran responsabilidad en los territorios y donde se ha generado una capacidad para continuar con esta labor. Logros: hemos tenido un proceso en estos momentos del tema de fortalecer la arquitectura institucional. Hablo de fortalecer el equipo humano altamente cualificado. Hemos tenido un tema de robustecimiento en términos económicos en asignación presupuestal, específicamente para la línea de primera infancia. Hemos hecho un tema de fortalecimiento también en tema de todo el tema de metas de gobierno, donde hemos buscado posicionar el tema de la recreación como un eje fundamental para la atención integral a los niños y niñas de primera infancia. Actualmente el tema de meta está centrado no solo en el reporte de niños y niñas que se atienden en recreación desde el ciclo vital de primera infancia, sino lo que tiene que ver con la meta específica de cualificación en talento humano que atiende a los niños y niñas en primera infancia, específicamente a madres comunitarias, agentes educativos y maestras. Asimismo, el tema de lineamientos que estructuran la atención integral y la consolidación del Programa Nacional de Manda la Vida, que es un programa centrado en la atención a los niños y niñas de 0 a 6 años, articulado con la estrategia de Cero a Siempre. Eso ha hecho que uno de los logros fundamentales es que a través de la Ley 1804-2016 hagamos parte de la Comisión Interinstitucional de Primera Infancia, y haya quedado fortalecido el tema de la entidad como garante de un derecho fundamental, específicamente en el tema de recreación. Frente a los logros del Ministerio de Salud con relación a la política de Cero a Siempre, voy a mencionar unos de orden poblacional. Hemos logrado disminuir en los 10 años la tasa de mortalidad infantil, al igual que la razón de mortalidad materna. Por primera vez en el tiempo hemos logrado disminuir la razón de mortalidad materna en zonas rurales, que realmente es un reto muy importante de país. Igualmente hemos logrado disminuir el bajo peso al nacer y también hemos aumentado las coberturas útiles de vacunación para la edad. Persisten muchos retos, particularmente en disminuir estas inequidades tanto urbanos como rurales e inequidades que hay entre distintos grupos poblacionales.
esencialmente los logros han estado centrados no solamente en esto de impacto poblacional que acabo de mencionar, sino también en contar con una arquitectura institucional que hoy hacen posible en el orden nacional gestionar la política de primera infancia, como es el grupo de curso de vida, que realmente se volvió un aglutinador de toda la gestión de las atenciones que en salud pública deben tener las mujeres, las gestantes y los niños y las niñas en la primera infancia. Y en el orden territorial, desde el sector salud, tenemos una amplia inclusión de los temas de primera infancia en los planes territoriales de salud. Hay un coordinador de curso de vida a nivel territorial y existen unas mesas a través de las cuales dentro del sector se puede gestionar aquellos retos que los niños y las niñas se enfrentan para la atención integral en salud. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad que se encarga de la operación de la política de desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre. En este sentido vive en plena articulación con la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y con cada una de las direcciones regionales del instituto. Los aprendizajes se dan en materia de formulación de política pública, en el desarrollo de contenidos técnicos, en la generación de evidencias que nos permiten día a día mejorar esa atención que brindamos a los niños, pero también toda una línea de trabajo para el aseguramiento de la calidad. Esto va desde el fortalecimiento a los territorios, el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo de lineamientos y contenidos técnicos de manuales operativos que permiten en cada territorio asegurarnos que se materializan los derechos y el desarrollo integral en cada uno de los contextos y asimismo canales de comunicación permanente con la ciudadanía, con las autoridades indígenas, con las autoridades de cada uno de los pueblos étnicos, pero también con las autoridades locales para poder coordinar con el conjunto de sectores esta atención integral que se brinda a niños, niñas y adolescentes. En cuanto a los principales aprendizajes, hemos podido constatar la importancia y el valor que tiene el trabajo intersectorial. Hemos podido verificar que cuando se trabaja en equipo, cuando sumamos los esfuerzos de todas las entidades, no solo nacionales sino territoriales, logramos un mejor impacto en la vida de cada uno de los niños y las niñas. Ejemplo de esto han sido los lineamientos que se han venido construyendo de manera intersectorial en el marco tanto de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia como del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Intersectorialmente hemos construido herramientas, lineamientos y esquemas de seguimiento y esquemas de acompañamiento que son los que actualmente estamos implementando en territorio. A partir de estos lineamientos, que reitero, se construyen intersectorialmente, es que tenemos una gran potencialidad y tenemos unas grandes aprendizajes y unas grandes ventajas que estamos trasladando en el acompañamiento que se están realizando a cada una de las entidades territoriales. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que hemos tenido como Ministerio de Educación Nacional en esta política? Primero, hacer una política centrada en los derechos, centrada en los niños, una política que nos ha enseñado cómo tenemos que trabajar de la mano, conjuntamente, centrar esfuerzos y además coordinar acciones para que los niños que hace muy pocos años no tenían derecho ni acceso a realmente una educación y un trabajo articulado entre las entidades del Estado, sean esos ciudadanos futuros con garantía de tener la mejor prestación del servicio, en este sentido, educativo. A partir del desarrollo de esta ruta hemos buscado también cómo cualificar los esquemas de atención en los territorios. Digamos, un reto que tenemos es poder transmitir a las personas que atienden a las víctimas esa orientación a entender y a entender las necesidades de los niños de 0 a 5 años y de sus madres. Hemos hecho reflexiones sobre cómo apoyar la participación. Algo muy importante en la ley de víctimas es que las víctimas participan de la creación de la ley de víctimas. Y si bien tenemos espacios de participación para niños de más de 6 años, para niños de 0 a 5 no. Entonces hemos estado trabajando en cómo validar esa opinión a través de las herramientas que ha desarrollado la política, el juego, el reconocimiento del cuerpo, cómo hacer uso de los elementos también que hay en la política, ¿no? Las salas de lectura. Tal vez en el balance se destacaba que el Ministerio de Cultura ha apoyado las salas de lectura y eso es cierto. Nosotros tenemos alrededor de 30 centros de atención a víctimas en el país.
En varios de ellos hemos tenido el apoyo del Ministerio de Cultura, en donde han entregado libros para que los niños puedan acceder a este material y sus familias en el momento en que reciben la atención. Sus padres pues van a hacer los trámites de los derechos que les entregan la ley de víctimas, como su reparación, su indemnización, su atención humanitaria, etc. Entonces, ese ha sido uno de los elementos más importantes, es cómo garantizar esos entornos protectores a partir de lo que tenemos, ¿no? Cómo avanzar en la participación de niños y niñas víctimas y cómo generar esquemas de una medida que nosotros en el lenguaje de la ley de víctimas llamamos garantías de no repetición, pero es básicamente generar las condiciones para que los hechos victimizantes y las acciones que generaron la violencia del conflicto pues no se vuelvan a repetir en los niños y las niñas. Quisiera mencionar quizás dos aprendizajes de dos niveles diferentes. Uno, el haber podido apalancar recursos de manera diferente para unos programas y la ejecución de una política del Estado. Dejamos de ser operadores, somos socios y eso realmente nos enriquece como organización y enriquece a las entidades del Estado, que como ya sabemos pues tienen tal vez una permanencia en el tiempo quizás menor que el trabajo que nosotros tenemos frente a la sociedad. Entonces la condición de socios es diferente, la condición de socios nos empodera y nos hace partícipes de tomas de decisiones para la sociedad y sobre todo para los niños, que son nuestro centro de trabajo. Y otro punto que quisiera resaltar es que tenemos que focalizar nosotros desde nuestra organización. Un gran aprendizaje es que tenemos que llegar a esas zonas más marginales, a esos niños que no están aún en las estadísticas, a esas mujeres gestantes que no están en las estadísticas ni están registradas en ninguno de los sistemas que con gran éxito hemos podido implementar, hemos podido desarrollar con el esfuerzo de todos. Y esto es algo en lo que Plan ha tenido ya experiencia, porque hemos ido a municipios donde otros no han ido, donde el Estado no ha llegado, y nosotros tenemos un rol fundamental de recuperar y alcanzar a estas poblaciones que nos crean la marginalidad, que son parte de nuestra inequidad, de la inequidad en nuestro país. Bueno, yo creo que la principal responsabilidad, diría yo, que tiene el gobierno entrante frente a la política de primera infancia es pensar que esta es una política de Estado de largo aliento. Esto no es una política de corto plazo, esto no es una política de un gobierno, sino esta es una política realmente de un país que le ha apostado a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, empezando por su primera infancia, pero teniendo en cuenta todo el curso de vida. Empezamos con los niños de 0 a 5 años, pero tenemos que seguir adelante. Los niños crecen, pasan, cumplen 6 años, llegan a ser adolescentes y después jóvenes, y creo que el reto del gobierno nacional es darle un largo aliento a esta política de primera infancia que nos ha servido de ejemplo para construir las políticas posteriores. Desde el Ministerio de Educación tenemos 3 recomendaciones para el próximo gobierno. La primera es que hay que seguir aumentando la cobertura de los servicios para la primera infancia, pero hay que hacerlo con calidad. Esto implica fortalecer el sistema integrado de gestión de la calidad de la educación inicial. Esto me lleva a la segunda recomendación, que es seguir fortaleciendo a las entidades territoriales y en particular a las secretarías de educación para que cuenten con el personal, para que puedan hacer la gestión de referentes, la gestión de cobertura y, lo más importante, la inspección y vigilancia de los servicios educativos. Y la tercera recomendación está en que tenemos que seguir pensando en la evidencia, pero además aunarla con innovación y con investigación. Hay que impulsar investigaciones e innovaciones que tomen los datos de la medición de la calidad y propongan nuevas formas de hacer las cosas y de mejorar los servicios en el territorio. Pues digamos que son varias las recomendaciones. Estaría pensando fundamentalmente
Pues digamos que tenemos una tarea grande como organismo de Naciones Unidas, organismo que trabaja justamente y vela por la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en todos los países del mundo, y es una responsabilidad, diría yo, desde nosotros, desde un organismo de Naciones Unidas, y es hacer un tema de incidencia y abogacía permanente con el nuevo gobierno. Es decir, tenemos una deuda histórica con los niños y las niñas de este país, pero además consideramos que las ganancias que se han obtenido hasta el momento en primera infancia no se pueden verse retrasadas, al contrario, se tienen que ver reforzadas. Entonces eso es un tema muy importante de la incidencia y la abogacía. Hay un tema también muy importante, es cómo se posiciona este escenario de la intersectorialidad, ¿sí? ¿En dónde se coloca? Se coloca en la presidencia, se coloca en el PM, en el Departamento Nacional de Planeación. Hay que darle una institucionalidad. ¿Para qué? Para que el ejercicio de la intersectorialidad se siga desarrollando. Entonces eso es un tema también vital, cómo se estructura, y creería que asociado a esto está todo el tema de presupuestos. Es decir, hay que hacer un tema muy importante o una incidencia muy importante en cuánta plata de toda la que maneja el país se le debe distribuir y se le debe colocar a esa primera infancia, haciendo una incidencia grande en el gobierno de que lo que se invierta en esos primeros años se va a redituar en los años posteriores. Más todo un tema de fortalecimiento de capacidades, todo un tema de más investigaciones, más evidencia que nos permita hacer esa abogacía permanente y un trabajo muy articulado con la academia. Y creo yo que también desde una posición muy de organismo de Naciones Unidas es ver cómo traer experiencias internacionales que retroalimentan la experiencia nacional, y cómo empezar a movilizar más toda esta estrategia de cooperación sur-sur, que es una estrategia muy potente que permite a diferentes gobiernos fortalecerse bajo una línea o una dinámica de trabajo en particular. En este nuevo gobierno que inicia en el país, es fundamental generar procesos de impulso y sostenibilidad de la política para el desarrollo integral de la primera infancia. Este impulso y sostenibilidad dará de la mano de presupuestos que sean adecuados para el crecimiento poblacional, para el mejoramiento de nuestras canastas de servicios, en las que podamos incluir también canastas diferenciales por territorio, por comunidad étnica, aquellas canastas y presupuestos que puedan leer las diferencias territoriales. Es fundamental de aquí en adelante generar un proceso transversal que lea la situación actual de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes también en primera infancia, para generar unos procesos de protección integral que atraviesen a la sociedad, donde cada uno de nosotros como ciudadanos seamos responsables del cuidado, de la protección integral, la seguridad y la confianza para los niños y niñas en primera infancia. En este 2018 entregamos también una política de infancia y adolescencia que va de los 6 a los 18 años. Allí está plasmado todo lo que el sistema, el conjunto de sectores lograron capitalizar de la edad de los 0 a los 5 años, pero hacia adelante debe ser impulsado a través de una oferta programática que se ajuste a la realidad de los niños en estas edades, que se ajuste a sus necesidades, pero también a sus intereses, que amplíe los procesos de participación social y ciudadana de los niños y adolescentes en estas edades, y que genere también presupuestos acordes a las necesidades de política pública que se han planteado en este año. La primera recomendación es que el nuevo gobierno no puede dejar de mantener la primera infancia como algo fundamental en su plan de gobierno. El avance que se ha hecho es un avance del Estado, es un avance de los colombianos, no es un gobierno o es otro gobierno. Luego el siguiente gobierno debe continuar con el esfuerzo que se ha realizado y mantener a la primera infancia como parte prioritaria de su plan de desarrollo, y por supuesto mantener el nivel de recursos que se requiere, incrementándolo, pues aún tenemos poblaciones por alcanzar, como lo decía antes. Adicionalmente, quizás copiar o valorar este modelo que aquí se ha creado con una coordinación en el nivel más alto, de la coordinación interinstitucional, desde el nivel más alto ha logrado los resultados que hoy tenemos.
ese modelo es replicable a otros sectores, lo digo por ejemplo, estrictamente en el sector educativo, pero es replicable para otros sectores del área social y para la primera infancia, pues indudablemente no dañar este modelo que ya se ha probado que es exitoso. De cero a siempre, estrategia para la atención integral a la primera infancia. Gobierno de Colombia.